La siguiente. Bien, en las implicaciones para un estudio citogenético, esto de que es el ámbito del diagnóstico prenatal es bastante variado. Uno de los principales factores siempre va a ser la edad materna. La edad materna mayor de 35 años, ya esto está prácticamente estandarizado en la mayoría de países que deben entrar a un programa que, bueno, la inclusión todavía no se está llevando como debería, ¿no? El tamizaje se está haciendo, sí, pero no llevando todo el protocolo establecido en la mayoría de centros. Otra de las causas va a ser la preocupación misma de los progenitores, porque para ya casi todos es bien sabido que personas ya mayorcitas son propensas a tener descendencia con anomalías congénitas de origen cromosómico. La más frecuente es el Down, es como si fuera la única, porque casi todos preguntan si existe posibilidad de que su hijo sea Down o no, pero existen otras anomalías cromosómicas que tienen cierta frecuencia también, que, bueno, como tienen menos sobrevida, a veces pueden pasar desapercibidos. El triple screening alterado en nuestro medio no se está utilizando. El screening bioquímico es un buen método para ya hacer tamizaje, pruebas no invasivas, para medir niveles de alfa-fetoproteína, hormona coriónica, el estriol, y en el primer trimestre la proteína propia de la placenta. Pero esto no se hace porque es caro y por otro lado no se tiene, no se cuenta con los valores referenciales como para poder comparar cuáles son los múltiplos de la mediana que podrían estar implicados de acuerdo a la edad gestacional, con la posibilidad de que una paciente pueda tener Down, por ejemplo, síndrome de Down, o en el caso de los niveles elevados de alfa-fetoproteína dentro del tubo neural. Entonces ahí tienen ustedes también un potencial de investigación que de desarrollo podrían aplicar. Cualquier alteración en lo que es líquido amniótico, por ejemplo el polidráculos, que está bastante relacionado a crisis esofágicas, también es una indicación como para hacer estos estudios. El retardo en crecimiento intrauterino, que puede tener diferentes orígenes, pero que está muy vinculado a la trisomía 18, la arteria umbilical única, que a veces es un indicador también de malformaciones cardíacas, principalmente renales, también frecuencia de trisomía 18. La sospecha ecográfica de cromosomopatía, esto actualmente es uno de los las principales herramientas para la detección precoz, siempre y cuando haya un buen entrenamiento para visualizar los marcadores ultrasonográficos que son utilizados por los médicos de medicina fetal. Si ha habido ya un hijo con malformaciones congénitas, pues es una de las principales razones para que las personas quieran someterse a este estudio. Si han tenido un niño con síndrome de Down o cualquier otro tipo de cromosomopatías o malformaciones de origen desconocido, ellos quieren saber si va a volver a suceder. Entonces este monitoreo es útil. Los abortos de repetición, nosotros tenemos también todo un área que es la unidad de infertilidad, que ellos están mandando muchas veces a las parejas, y eso es bueno ahora, porque antes solamente iba la mujer, el varón se abstenía, diciendo el problema lo tienes tú, no yo, y a veces ni siquiera iban a la consulta. Este tipo de estudios tiene que ser siempre en la pareja, porque cualquiera de ellos puede ser portador de algún reordenamiento cromosómico que sea la causa de la aborto de repetición. Entonces, si ya ha habido esto, entonces la prueba genética también sería conveniente. Bien, y si ya se sabe que uno de ellos es portador del reordenamiento, entonces con mayor razón. La siguiente. Entonces, nosotros, y esto también quiero volver a repetir, yo soy biólogo, trabajo en un laboratorio, el trabajo está circunscrito a las muestras que nos remiten. Nosotros hacemos diagnósticos
citogenético a partir de las células obtenidas de estas muestras. Sin embargo, nuestros proveedores, por decirlo así, son los médicos que trabajan en unidades de medicina aplicada. Ellos se valen de una serie de marcadores ecográficos que ya son un preámbulo para la sospecha o la presunción diagnóstica, como decía el doctor Pereira, cuando él era jefe del departamento de patología y laboratorio. Ellos son los que nos están quitando su trabajo, porque lo están detectando precozmente. Pero lo cierto es que la ultrasonografía ha evolucionado tanto que ahora es factible de hacer el reconocimiento de características que son sugestivas de cromosomopatías. Tenemos la ultrasonografía en tiempo real. Entonces, estos marcadores fotográficos de cromosomopatías se lo catalogan como marcadores mayores y marcadores menores. Dentro de los marcadores mayores, el mayor uso es la presencia nucal que se hace entre la semana 11 y 14, cuando este espacio endogénico que está comprendido entre la piel y el tejido celular resultante es mayor de 2.5 milímetros, entonces ya puede haber una sugerencia de algunas trisomías frecuentes, la trisomía 21, la trisomía 18, la trisomía 13 e incluso también el síndrome de Turner, la monosomía de cromosoma X. Entonces ya esto es uno de los valores que tiene estas pruebas. Pero para ustedes vinculan bastante a lo que es la trisomía 18 y en la exposición anterior les comenté que la decisión de intervenir quirúrgicamente a un neonato como para ustedes muchas veces depende del diagnóstico citogenético. Ellos están, pero los médicos de cirugía pediátrica están detrás del resultado, que muchas veces lo tenemos que sacar en 3 o 4 días numéricamente, porque en lo que es bandas a veces no se puede sacar tan rápido. Estas pruebas demoran a veces 7 a 10 días cuando se hacen en sangre periódica. Y para determinar si es un trisómico o no es un trisómico. Porque si es un trisómico para el cromosoma 18, entonces simplemente ya no va a ser operado. No vale la pena porque esa criatura va a morir. Se le está quitando la oportunidad de intervención a uno que de repente no tenga solamente como defecto único. Un parocele suele ser un defecto único. Este parocele es la incapacidad que tienen las emisoras de retornar, los intestinos de retornar a la 10ª semana dentro de la cavidad abdominal y están envueltos con amnios, ¿no? La siguiente. La metavejiga también está relacionada a trisomías, como la trisomía 18 y la trisomía 13. En estos casos, la metavejiga para la determinación de malformaciones congénitas de índole cromosómico también es un buen marcador. El otro es la oroprosencefalia, la flecha nos está mostrando la fusión, ¿no?, de ambas cavidades ventriculares. Esto está bastante vinculado a la trisomía 13. Sin embargo, en algunos casos no es de cromosómico. Otro marcador que se está utilizando bastante es la agenesia del hueso nasal, la hipoplasia del hueso nasal, para la trisomía 21 es de bastante valor. El fibroma quístico relacionado con el síndrome de Turner, sobre todo la forma letal del síndrome de Turner, porque muchos Turner llegan a nacer, sobreviven, incluso llegan a la adultez, pero la gran mayoría de ellos fallecen. Entonces vemos ustedes el desarrollo del edema notable que hay a nivel cervical, fácilmente identificable. La siguiente. Bien, la atelectasia es la dilatación de la pelvis renal, o nefrosis también, es uno de los marcadores que utilizan ellos para la trisomía 21, que vinculan bastante la trisomía 21. Y los quistes de plexos coroideos muchas veces pueden ser defectos que no están vinculados a cromosomopatías que después remiten y lo van a vincular a la trisomía 21. Estos están catalogados como marcadores menores. En el Sunderland tendría que ser la separación apical
que es la apertura que hay entre el dedo gordo del pie con respecto a los demás dedos. Esto se vincula bastante a lo que es trisomía 21. Ahora, la unidad de medicina fetal tiene la experiencia necesaria como para poder hacer la diferenciación y buscar todos estos marcadores en una ecografía que no es cualquier ecografía, porque a veces se tienen que demorar 45 minutos para poder estar ubicando estos patrones anormales y que puedan servir en su conjunto como indicadores para la resolución diagnóstica. La siguiente. Bien, cuando esto ya es efectuado, entonces, en función a los riesgos, se sugiere el estudio citogenético prenatal, que hay en nuestra institución es de 3 tipos. La amniocentesis diagnóstica, la biopsia de las vellosidades corneales y el cariotipo en sangre a partir de cordón umbilical. Contamos con estas 3 técnicas y a partir de esto nosotros efectuamos los estudios. La siguiente. En un estudio previo efectuado por la Unidad de Medicina Fetal y publicado como el título de procedimientos invasivos intrauterinos, cargo del doctor Erasmo Huerta, los colaboradores, en la revista peruana de clínica obstetricia en el año 2009, sacan estas conclusiones. Entre el año 2005 y el año 2007 se efectuaron 15 procedimientos para la biopsia de vellosidades corneales, 29 para la amniocentesis genética, 18 para la amniocentesis comprensiva, 2 corocentesis, 5 de amnioinducción, otras funciones 5, un total de 74. Las que tenían un destino para el estudio citogenético, pues vemos la biopsia de vellosidades corneales, la amniocentesis y la corocentesis. La siguiente. Los resultados citogenéticos, bueno, para la época eran con ciertas limitaciones, porque siempre va a haber una alta tasa de fracaso en los estudios citogenéticos de este tipo de muestras, y eso es común para cualquier laboratorio. Fueron el Freud de los 15 casos de procedimientos invasivos para estudios citogenéticos, 8 de ellos mostraron mejoría, un cariotipo normal. Entonces esto puede resultar incongruente con las observaciones que pueden haber efectuado con la ultrasonografía, pero ya habíamos esclarecido en la exposición anterior que no todas las malformaciones congénitas van a ser del niño del cromosoma. Se encontraron 3 mosaicos, no hubo en biopsia de vellosidades corneales presencia de trisomía 21 y de 18, más bien sí una para la cromosomopatía que compromete al cromosoma 3, el síndrome de Paco. No crecimiento 3 de ellas, como les decía, eso siempre va a ocurrir, 20%. Mientras que para la amniocentesis genética tendríamos 18 casos de ploidía, es un cariotipo normal, es masculino, femenino, 5 para la trisomía 21. Estamos viendo entonces que la trisomía 21 es una de las de mayor caracterización, ¿no? Por los signos fenotípicos evidentes que se pueden distinguir por ultrasonografía. Para la trisomía 18, 2 de ellos tenían los rasgos importantes, 1 para la trisomía 13 y 3 de no crecimiento. La siguiente, por favor. En cuanto a indicaciones para los procedimientos invasivos diagnósticos, los parámetros de las indicaciones estaban catalogadas como la transfusión nucal aumentada. Estamos viendo de que esto es predictivo, o tiene un valor predictivo bastante importante, ¿no? Uno de los marcadores mayores que se está utilizando. La edad materna avanzada también se toma en consideración. Los antecedentes de cromosomopatía para lo que es vellosidades coriónicas no hubo indicador, pero más bien sí para la amniocentesis. Pruebas bioquímicas vemos que es cero, que no se desarrollan allá. Y esto también es preocupante porque si se quiere establecer un programa de screening debería hacerse. Caso de morfoclústicos, 2 para vellosidades coriónicas, ninguna para amniocentesis, y otros marcadores ecográficos, 7 para vellosidades coriónicas y 18 para la amniocentesis. La biopsia de vellosidades coriónicas es un poquito más difícil siempre de determinar.
Y los resultados citogenéticos de los procedimientos invasivos en los cuales hubo indicación por transfusión bucal aumentada nos están dando una buena información. Las 5 paleofluoides. Esto nos demuestra que una transfusión bucal incrementada no siempre va a ser un indicador de cromosomopatía, ¿no? Los niños que son fenotípicamente normales también puede aparecer y luego remitir. Para el caso de la trisomía 21, ven ustedes los 3 casos, ya no hubo equivocación. En el caso de mosaicismos, solamente 1, y que no hubo crecimiento 3 de los casos. Bien, en el cultivo de líquido amniótico, esto es un procedimiento que es preferible hacerlo después de la semana 15, donde el volumen de líquido amniótico es lo suficientemente considerable como para extraer una buena forma, ¿no? En el caso de nosotros, para una amniocentesis diagnóstica, pero también puede ser terapéutica en los casos de polidrama, se pueden sacar a veces hasta de 1 a 3 litros de líquido amniótico, dependiendo pues, de la magnitud, y esa muestra también utilizarla para estudios citogenéticos. La siguiente. Entonces, allá, dependiendo de la edad gestacional, nos van a proporcionar 15 a 20 mililitros de líquido amniótico. Utilizan un trocar 20, ¿no?, para la aspiración del mismo en una técnica de 20. El seguimiento es por ultrasonografía, ¿no?, para evitar pinchar la arteria o lesionar algunos tejidos, porque siempre va a haber un riesgo de esto, ¿no? Y siempre pues guardando las máximas condiciones de asepsia, porque si se contamina ese líquido amniótico, entonces no vamos a tener resultados, y eso es muchas veces frustrante tanto para nosotros, para el paciente que paga, que no es poco, y para el médico que está solicitando el estudio. Siguiente. Y la apariencia del líquido amniótico, como debe llegar, de color cetrino, amarillento, limpio, porque muchas veces es inevitable pinchar vasos, ingresa sangre, y esos hematíes que van a estar en el líquido amniótico van a impedir que las células que se encuentran flotando ahí vayan a pegarse, y se nos valora todo el trabajo. En muchos laboratorios, cuando llega una muestra sanguinolenta, simplemente ya se rechaza y no se procesa. Les decía, el volumen es de 15 a 1000 mililitros. En este líquido amniótico vamos a encontrar células de descamación que provienen de la piel, de diferentes tejidos, como por ejemplo el tracto digestivo, tracto respiratorio, tracto urinario. Bebe aporta un volumen bastante considerable de orina de la semana 2. Entonces, estas células pueden estar viables o no. Tiene que considerarse mucho la densidad de células que se encuentran en el líquido amniótico. Otras células que pueden encontrarse, que es un desprendimiento de la misma membrana amniótica, y estas a veces nos traen un poquito de problemas porque el crecimiento puede ser abundante, pero no tenemos resultados de las colonias que se desarrollan a partir de ahí. La siguiente. Bueno, una vez que se tiene líquido amniótico, entonces es repartido en tubos estériles, se centrifuga a 800 revoluciones por minuto, ¿no?, para evitar pues, dañar, deteriorar las células mismas, y se decanta el excedente sobrenadante de líquido amniótico para quedarnos con el taquito o sedimento celular. La siguiente. Bien, entonces esto es mezclado con un poquito de medio de cultivo. El medio de cultivo comerciales, el mayor uso son el Quantum 321, es también el CHAM, son de muy buena calidad. Se hace una suspensión, se colocan en frascos T, llamados frascos T25, y se le agrega el medio de cultivo que le va a ofrecer los nutrientes, le va a ofrecer los factores de crecimiento, vitaminas, aminoácidos, todo lo que necesitan las células para luego de extraerse el sabor amniótico puedan dividirse, ¿no? Y esta división no va a ser fácil. Nosotros vamos a tener en el control, vamos a hacer un extendido primero, o vamos a observar la cantidad de células que se encuentran suspendidas en el frasco mediante un microscopio invertido.
y podemos encontrar que existen algunas de las células que están muertas, mientras otras se mantienen viables. Entonces la morfología y la apariencia nos van a indicar mucho. En rojo se están indicando aquellas células que ya están entrando en deterioro, células muertas, mientras que en verde están indicándose las células que por su apariencia restringente son aquellas que nos van a dar menos resultados, que es lo que esperamos. Así es. Bien, una vez que se establece esto, entonces son colocados en incubadoras que están suministradas con gas anhídrido carbónico. Desde la conexión que tienen ustedes el balón de gas, el CO2, a las incubadoras que automáticamente regulan la concentración de la atmósfera interna de mezcla de aire con gas a un 5%. La temperatura es de 37 grados y los cultivos, vean ustedes, se colocan en posición horizontal. Estos son los frascos, estos son los frasquitos, esta es una presión, un frasco T25, estos de tapa verde de origen hindú, están resultando bastante buenos porque la superficie de adherencia es menor y eso a nosotros nos está trayendo ventajas de suministrar menos medios de cultivo como un ahorro, porque estos medios de cultivo son carísimos. Entonces se hace una siembra de por lo menos 4 frascos, ¿no? Y se colocan en esta incubadora, monitoreando siempre por la posibilidad de que puedan desarrollarse contaminantes, hongos principalmente. Las tapas deben ser algo aflojadas para permitir que la atmósfera mezcla de aire con anhídrido carbónico pueda ingresar en el interior de los frasquitos, y esto es importante para mantener el pH. Entonces el pelo es de color rojizo, que lo están viendo, medio anaranjadito, y conforme al crecimiento celular va a ir variando el pH, tornándose un poquito amarillento. Esos son indicadores de que ya necesita el medio ser restituido. Entonces nosotros dejamos estos frascos de 7 a 10 días en reposo. Nadie los debe tocar, porque lo que se requiere es que las células se alimenten, se vayan al fondo y en esta superficie interior del frasco se peguen. Y una vez que se pegan y mediante la cercanía entre una célula y otra, va a haber inducción para la división celular y se va a desarrollar colonias a manera de tejidos muy fuertemente adheridos a toda esta superficie. El desarrollo de colonias nos toma a veces entre 15 a 18 días. A veces puede tener más rápido, 7 días, 10 días, pero nosotros necesitamos la visualización de una buena cantidad de mitosis que se va a percibir como una serie de pequeños núcleos refringentes en las colonias, que ya nos va a indicar en qué momento nosotros debemos hacer la cosecha. Si esta cosecha es efectuada antes de la aparición de estas mitosis incrementadas, no vamos a obtener resultados y vamos a malograr todo el trabajo. Entonces esto, imagínense, a veces 2 semanas o 3 semanas de ansiedad para las madres que están esperando su resultado, que quieren saber si su hijo va a tener o no va a tener alguna malformación. La siguiente, por favor. Y esta es la apariencia que tienen las colonias que provienen de las células de crecimiento de la misma membrana amniótica, que muchas veces se emocionan porque crecen, se extienden muy rápido, pero cuando hacemos la cosecha no tenemos resultados. Hasta ahora no sabemos por qué, esto lo menciona la literatura también. Quizás debe ser el nivel de exigencia para los insumos que se requieren para hacer la cosecha propiamente dicha. La siguiente. Bien, en cambio, este tipo de desarrollo colonial de células que se semejan a los fibroblastos, por eso muchos le llaman fibroblastos, sí es la adecuada, ¿no? Estas son las células que provienen de epitelios de descamación, principalmente de tracto digestivo, intestinal, ¿no? De amplio desarrollo y con una amplia actividad mitótica. El control se tiene que hacer en microscopio, el instrumento que llamamos el invertoscopio. Vean ustedes, aquí la iluminación es en el tubo que se encuentra en la parte superior del mismo. En esa platina se colocan los frascos y el
el revólver de objetivo se encuentra en la parte inferior, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la visualización tiene que hacerse sobre la base, sobre el desarrollo que se está efectuando en la base del frasco. La siguiente. Los cromosomas obtenidos en metafase, en lo que es diagnóstico prenatal, no nos van a ofrecer a veces la calidad, el crecimiento, la longitud que ustedes observaron cuando en la exposición anterior les mostré imágenes que provienen de sangre periférica. Entonces esto a veces dificulta un poco las lecturas, pero como en la mayoría de veces lo que se requiere es determinar si hay anomalías numéricas o no, sí o sí. Entonces tratamos nosotros de buscar y elongar lo mejor que podemos a estos cromosomas que se encuentran en esta fase, de tal manera que sí podamos efectuar las bandas y hacer el reconocimiento no solamente de efectos numéricos, sino también estructurales también. Siguiente. Bien, y esto es un esquema que nos representa la obtención del líquido, la biopsia de velocidades coriales, que es uno de los métodos también, métodos invasivos para el estudio citogenético que se realiza entre la semana 11 y 14 aproximadamente. Es un procedimiento que a veces puede traer ciertos riesgos, tanto para el feto, mutilaciones, y también se ha encontrado cierta asociación de 1 a 2% de pérdidas, más en biopsia de velocidades coriales que en la de líquido amniótico. La idea aquí es colocar una aguja de un grosor entre 18 y 20, de unos 12 centímetros de longitud, para llegar hasta el tejido placentario y aspirar la muestra en una jeringa que ya contiene medio de cultivo con algo de página para evitar la formación de coágulos, ¿no? La siguiente, por favor. Y cuando se trabaja la biopsia de velocidades coriónicas, entonces siempre va a haber riesgo de encontrar mosaico. Y ahora vamos a explicar por qué. Un mosaico es un individuo que tiene 2 líneas celulares. El mosaicismo somático es el que se va a desarrollar por errores meióticos, una distribución anómala, y entonces vamos a tener células que son plurisómicas para uno de los cromosomas. En este caso, por ejemplo, se compromete al cromosoma sexual X, podríamos tener la monosomía del cromosoma X, y en otras células que quizás se puedan perder trisómicos para ellos. Entonces, uno de los mosaicos se puede encontrar con cierta frecuencia, es el mosaicismo para el síndrome de Down, pero eso no escapa a cualquier otro cromosoma que no sea un cromosoma sexual, como los autosomas 21, 18, 13, también pueden presentar este tipo de mosaicismos, ¿no? Son poco frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar esto? De que haya 2 líneas celulares en un individuo, una línea con un patrón normal y otra línea con un patrón alterado, ¿no? Cuando se hace el cariotipo constitucional de un individuo, entonces sí se establece si efectivamente es o no es un mosaico, porque se está trabajando en sangre periférica. La siguiente. Pero ¿qué es lo que ocurriría si el mosaicismo es como consecuencia de errores ya no en la meiosis, sino más bien en las divisiones mitóticas que ocurren una vez que por post-fertilización, ¿no? Cuando se está formando la módula? De repente esta no disminución puede ocurrir en una de las células que puede estar destinada tanto a formar la placenta como para formar al embrión, sobre todo cuando son en etapas jóvenes, antes de las 72 horas, cuando se está formando esta módula. Podríamos tener 16 o quizás unas 32 células, y una de ellas puede tener errores. Entonces, la estirpe celular que tienen como consecuencia de estos errores precoces va a traer como consecuencia de que algunas células que están alteradas pueden estar formando parte de las pocas células que van a determinar el embrión. Entonces, ahí sí tendríamos nosotros como ejemplo mosaicos. Aquí estamos representando en blanco a las células que son aneuploides, aquellas que van a tener un exceso o defecto de lo que es la carga cromosómica.
y en azul estamos representando aquellas que son diploides, es decir, células normales, células somáticas normales. Entonces podríamos nosotros tener que de repente el mosaicismo está tanto en la placenta como en el embrión, ¿no? O en el feto, para el momento que ya se va a hacer el estudio citogenético prenatal a partir de las vellosidades coriales. En otros casos, vean ustedes, el feto está libre de la neumloidía, ¿no? Es decir, su constitución cromosómica somática es normal, mientras que hay un mosaicismo que está confinado exclusivamente a la placenta. Si nosotros vamos a trabajar tejido placentario y se hace el estudio citogenético a partir de esta muestra, podríamos tener nosotros un diagnóstico erróneo, ¿no? Y decir de que si efectivamente un bebé con síndrome de Down, síndrome de Turner o síndrome de Edwards o cualquiera de las otras trisomías, ¿no? Juzgando a partir de la placenta, lo que no siempre va a ser cierto, ¿no? En otros casos, el feto es normal, ¿no? Toda su constitución cromosómica es normal, es diploide, mientras que la neumloidía también va a estar simplemente confinada a lo que es la placenta, y esto también podría traer como consecuencia una decisión equivocada, ¿no? Bien, entonces en la biopsia de vellosidades coriales también se hace mediante el seguimiento, mediante el transductor ecográfico, para evitar pues, que se pueda pinchar el tejido. Y la cantidad de muestra que se puede obtener en una biopsia de vellosidades coriales es mínima, ¿no? Son apenas una o dos ramitas de tejido tropográfico, lo cual para nosotros es de sumo valor. Si nosotros perdemos esa muestra, entonces todo el trabajo se va a venir al agua. En caso de vellosidades coriónicas no es infrecuente de que la muestra no esté proveniendo precisamente del tejido tropográfico que nosotros necesitamos para poder trabajar, sino de repente pueda ser deciduo, ¿no? Y esto también trae problemas porque podemos estar haciendo la determinación cromosómica no del feto, sino de la madre, ¿no? Porque la decidua es componente materno de la placenta. Entonces aquí vean ustedes está la pequeña cantidad de tejido que tiene que de todas maneras ser examinado, seleccionado para su procesamiento. La siguiente. El procesamiento de los tejidos, lo estoy mostrando aquí porque lo que están viendo ustedes en pantalla son restos endouterinos que nosotros también trabajamos, no es diagnóstico prenatal. Esto ya bien cuando hay interés de si el aborto del primer trimestre que ha ocurrido ha sido por una causa genética o no, pero el mecanismo de procesamiento es exactamente el mismo. Lógicamente que en los restos endouterinos nosotros vamos a tener mayor cantidad de muestras. En el poquito que se tiene en la biopsia de vellosidades coriónicas, pues sí hay que tener mucho cuidado en la observación. Pues una vez que ya se ha seleccionado la muestra, lavado, porque en la biopsia de vellosidades coriales y también en los restos endouterinos el crecimiento celular está a cargo de las células que constituyen el citotropográfico, ¿no? Células que forman las vellosidades coriales, pero cuando nosotros hacemos el picado de ellas, cuando hacemos la observación con el microscopio sobre la morfología de estas vellosidades, tratamos de coger las ramas de ellas que se encuentren limpias, sin coágulos, y también que muestren a estas digitaciones pequeñas que están señaladas con las flechitas. Estas digitaciones corresponden a las vellosidades libres o vellosidades de tercer orden. Entonces ahí la cantidad de células que se encuentran en división es lo suficiente como para nosotros poder tener el material necesario que va a servir para nuestro cultivo. Pero a veces es imposible prescindir del resto de material que constituye el núcleo mismo de la vellosidad, el núcleo mesenquimatoso que se encuentra en el interior, que sostiene a los capilares mismos que se encuentran en estas vellosidades coriales. Entonces, esas células también nos sirven a nosotros para hacer el estudio citogenético.
porque hacer la separación solamente de las velocidades libres es algo imposible, ¿no? De todas maneras, en el hipertoscopio, que mi colega Ingeniero Gamboa está haciendo la observación, ¿no?, de la morfología del tejido, ¿no?, y también el monitoreo, el control de los cultivos se hace con la misma herramienta. La siguiente, por favor. Y esta es la apariencia que tienen las células que empiezan ya a estirarse una vez que responden a los agentes que traen medio cultivo, los factores de crecimiento, los nutrientes, y la base misma del medio cultivo que va a condicionar de que las células que se encuentran en estos tejidos empiecen un proceso de inducción para la formación de lo que nosotros llamamos colonia. Se va a ver estiramientos, y estos son los núcleos que les mencionaba, los núcleos refringentes que nos están indicando que se trata de células que están en división celular, división mitótica vertiginosa. La siguiente. La fotosintesis es otra técnica de diagnóstico prenatal que se puede realizar en estadios más avanzados, ¿no? A partir de la semana 20 ya se puede pinchar sobre la base del cordón umbilical insertado en la placenta, localizando la vena umbilical, aproximadamente medio mililitro de sangre. Para esto se necesita pues una aguja gruesa, una aguja 20, ¿no? Una aguja de más o menos 7 centímetros, de 7 a 15 centímetros, y se localiza, digamos, en la base del cordón umbilical la vena, y se extrae la sangre en una jeringa delgadita. Estas jeringas de tuberculina o jeringas para insulina son adecuadas para eso, ¿no? Y la jeringa sí tiene que contener un anticoagulante. El anticoagulante no es EDTA, no es citrato. El anticoagulante que se utiliza para los cultivos de sangre es la heparina. Si no está heparinizada, entonces simplemente no vamos a obtener resultados. Se extrae la máxima cantidad de sangre, y también se tiene que hacer un control para ver si esa sangre es de origen materno o es fetal, y para eso se emplea hidróxido de potasio. Si la coloración es verdosa, entonces nos están indicando que se trata de sangre materna, pero si es roja, entonces se refiere a sangre fetal. La siguiente, por favor. En el caso de las muestras que provienen de sangre, del cordón umbilical, el trabajo es más rápido, porque es exactamente el mismo que nosotros hacemos con sangre periférica en los adultos o en los neonatos. Podemos tener resultados en 7 días. Y esto es importante porque ya están viendo ustedes que la biopsia de velocidades coreales, el líquido amniótico nos está tomando más de 3 semanas a veces para dar los resultados, ¿no? Y esto por la exigencia de los cultivos mismos. Y estas son cosas que les traigo para poder mostrarles. Probablemente no les puedo traer estadísticas porque son parte de un estudio de investigación, en el cual, si saben que yo traigo algo de eso, me van a matar, y espero que ustedes no quieren que me muerto. Así que les estoy trayendo algo de lo que nosotros hemos encontrado en nuestro trabajo diagnóstico prenatal. En restos endouterinos, las causas de aborto pueden ser más o menos consideradas entre un 50-60% por problemas de índole cromosómico numérico, ¿no? Y en la trisomía 16 es una de ellas. Sin embargo, nosotros hasta ahora no hemos encontrado trisomía 16 como causantes de aborto. Más frecuentes el Turner y el síndrome de Down, lejos de otras aneuploidías. Pero sin embargo, en algunas pacientes hemos encontrado algunos problemas bastante extraños como dobles aneuploidías o doble trisomía. Entonces se trata de la muestra de una paciente, del restos endouterinos de una paciente en la cual encontramos una trisomía 10 y una trisomía 15 en una misma muestra, y todos tenían el mismo patrón. Bueno, entonces ahí ya se encuentra la causa de la pérdida. Porque la inquietud es, primero, saber si esto se va a repetir o no. Y no siempre se va a repetir. Si se tratara de un reordenamiento estructural, como que mostré en la presentación anterior, que comprometía el cromosoma 6 con el 18, entonces sí es muy probable que se repita.
menos un 15% o más de probabilidad de que se pueda repetir, ¿no? Y estamos repartiendo también más o menos un 17% por cada una de las otras probabilidades de que haya células inviables que ni siquiera llegan pues, a la primera fase de desarrollo, ¿no? En este caso es una doble neuploidía que definitivamente ocurrió en esa fertilización y no tiene por qué volver a ocurrir tampoco. Eso le da tranquilidad a la madre para luego arriesgarse con un siguiente embarazo, ¿no? Ya sin mayores temores. La siguiente. En líquido amniótico les estoy mostrando, por ejemplo, que por las características del hidroma quístico, que es uno de los principales indicadores también en las malformaciones mayores en la unidad de medicina fetal, el cariotipo en este caso nos estaba confirmando si la presencia de un solo cromosoma X, ¿no? Cromosomía, el cromosoma X, que era la confirmación de la presunción diagnóstica. La siguiente. En sangre fetal, donde decía a veces por todas las características, el orfanocele, la forma de la cabeza que le llaman cráneo en fresa, la micrognatia y el cabalgamiento de dedos, que son características fenotípicas de trisomía 18, a veces hacen pues de que mediante esta visualización ya se haga la presunción. Entonces, si el embarazo ya tiene pues más de 20 semanas, entonces quizás sea prudente sacar sangre de cordón para hacer un diagnóstico rápido. Es decir, en cirugía pediátrica siempre están al tanto, en el caso de los trisómicos 48, los síndromes de Edwards, que si ese orfanocele es precisamente por una cromosomopatía o por un defecto único como condicionante de la intervención quirúrgica. En este caso confirmó, ¿no?, que había una trisomía 18. Bueno, había que esperar a que nazca o ya pues la decisión a veces viene de la junta médica o en coordinación de los padres. A nadie se le puede obligar a interrumpir un embarazo, por supuesto. Nosotros no tenemos una legislación para eso, en el Perú todavía no lo hay, pero eso no es un impedimento para que ocurra, ¿no? Entonces esto también tiene que ver mucho con los aspectos éticos, legales de este tipo de prácticas. Sin embargo, para nosotros es una satisfacción, ya sea por biopsia de velocidades coriales, ya sea por una muestra que proviene del líquido amniótico o por sangre fetal, encontrar un cariotipo normal, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos la preocupación de que si nuestro diagnóstico va a tener una consecuencia o no. Porque ellos están a la espera del resultado para la toma de decisiones. Si es un cariotipo, ya sea masculino o femenino, como es este caso normal, entonces se descarta pues, la posibilidad de la cromosomopatía y ese embarazo prosigue, a pesar, como les digo una vez, de que el niño pueda de todas maneras portar malformaciones congénitas, pero ya no de origen cromosómico. Ahí acaba nuestro trabajo. Siguiente. Y bien, volviendo a lo de las técnicas moleculares que combinan la citogenética con estos nuevos recursos, una de nuestras expectativas es de que en el laboratorio pronto podamos contar con esta tecnología que se llama FISH, movilización in situ con fluorescencia. Este es el kit de la Vision. Bicis es ahora la empresa que lo lleva, antes era AO, y tiene un cóctel de sondas que marcan, una de ellas para el cromosoma 13 y la otra para el cromosoma 21. Los fluorocromos son un verde para el 13 y el rojo para el 21, mientras que para el otro cóctel incluye una sonda más, que es la sonda aqua, ¿no? El espectro aqua le llaman, desde un color turquesa, y marca en verde para el cromosoma X y marca en verde en rojo para el cromosoma Y. Entonces la separación es para evitar pues la confusión en estos dos marcadores que son exactamente iguales, ¿no? Porque digamos, si mezclamos las dos ondas, no sabríamos cuál de ellas va a ser para el 13 y cuál para el X. La idea es que en dos áreas de hibridización se tenga ya la certeza de si este embarazo está libre de alguna de las aneuploidías más frecuentes. Es decir, todas las que están comprometiendo a cada uno de estos cromosomas, ya sean autosomas o cromosomas sexuales.
Ya saben ustedes que lo más frecuente es la trisomía 21. Y aquí, por ejemplo, no solamente en células en interfase, porque aquí ya no hay que hacer cultivos, sino de las células que se obtienen de líquido amniótico son tratadas de una solución hipotónica para que hinchen y puedan estar separadas, para poder separar los núcleos y hacer un buen recuento. Entonces no se necesita cultivos para esto, basta con las células que se encuentran flotando ahí, ¿no? Y que por ejemplo en este caso tienen ustedes las tres señales rojas para los cromosomas 21 que nos están indicando una trisomía, ¿no? Si lo que se quiere es verificar cromosomía en cromosoma X, entonces solamente habrá una señal verde para la sonda respectiva. En este caso nos está dando pues la presencia de ambos cromosomas X, lo que ya le va a dar un respiro a las personas que están solicitando el estudio, ¿no? Bueno, y aquí tienen ustedes, por ejemplo, la aplicación de sondas y la detección con microscopía para el otro cromosoma sexual, ¿no? El cromosoma Y, que decía que también está marcado en rojo, al igual que el 21. Mientras que el agua aquí nos está mostrando una trisomía del cromosoma 18. El cromosoma este tiene otro espectro, es el espectro color turquesa, que no es el espectro A. Entonces, la ventaja de este fiche es que en una sola lectura, que puede ser de 400 núcleos, más o menos 15 a 20 minutos, ya se puede establecer cuál es el patrón característico o la constitución genética cromosómica del feto del cual está obteniéndose la muestra, ¿no? Y eso es un complemento del cultivo a largo plazo. Mientras tanto, si hay un informe de esto, se puede ir tomando una decisión porque se ha encontrado una especificidad bastante elevada, más del 99%, ¿no? Entonces, eso es bastante útil. Pero la desventaja que tiene es que, primero que es caro, ¿no? Más o menos cada una de estas pruebas estaría costando aproximadamente $400. Entonces no todos los pacientes en una institución como la nuestra van a estar en condiciones de poder pagar esto. Aparte de eso se necesita una infraestructura que es cara también, ¿no? En este caso ya nosotros no podemos prescindir del software que va a hacer la toma de las fotografías de las diferentes señales, que las va a ensamblar y luego va a hacer la edición para que cuando ustedes vean en un reporte pues, tengan estas imágenes, estas características, ¿no? O sea, hay un maquillaje, pero ese maquillaje lo hace el software, que no lo hace el operador. Otra desventaja que tiene el FISH es que no va a hacer detecciones estructurales, ¿no? Entonces, ese feto en desarrollo puede estar portando anomalías estructurales que no van a poder ser evidentes hasta obtener el cultivo de largo plazo. La siguiente. Bueno, los principios del FISH son, ya los hemos explicado también en la exposición anterior. Se tiene secuencias de ADN que son específicas para ciertas regiones del cromosoma. Las sondas LSI son sondas de locus específico para los cromosomas acrocéntricos, para el 21 y para el cromosoma 13, mientras que las sondas centroméricas son aquellas que van a marcar a los cromosomas Y, el cromosoma 18 y el cromosoma X, ¿no? A nivel centromérico es que se va a localizar. En todo caso, el principio siempre será el mismo, ¿no? O sea, va a haber sondas que son marcadas con pigmentos fluorescentes, llamados fluorocromos, que al ser denaturados van a competir con las secuencias del ADN que se encuentra en la muestra, ¿no? En los cromosomas de la muestra del paciente que se quiere hacer la investigación. Entonces, al denaturar con formamida y otros agentes como el calor, existen equipos que hacen esto incluso. Entonces, las ondas que también han sido separadas van a hibridizar precisamente en esas regiones donde se encuentran las secuencias específicas y nos va a dar señales fluorescentes que el microscopio las va a poder detectar y la cámara fotográfica también, pero es el software que va a interpretar de acuerdo a la emisión o absorción de las longitudes de onda de estos fluorocromos
qué tipo de señales son las que corresponden al paciente. Bien, y eso es en cuanto a prenatal. Pero, ¿qué futuro se tiene respecto a la aplicación de estas técnicas, sobre todo moleculares, en algo que ya en nuestros medios se viene realizando en algunas clínicas particulares o en algunos centros de infertilidad? Es el diagnóstico genético preimplantacional. Esto se ha llevado a límites mayores en países industrializados, donde se hace tamizaje de enfermedades ya no solamente de afecciones cromosómicas, sino también génicas, que tienen ciertas frecuencias, ¿no?, dentro de su población: fibrosis quística, enfermedad de Tay-Sachs, que bueno, ellos sí tienen la tecnología, los recursos y también la disponibilidad monetaria como para poder solventar el equipamiento y poder acceder a una población que puede acceder a este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, el diagnóstico genético preimplantacional está circunscrito pues a las personas de que prácticamente han tenido pues una elevada tasa de fracaso, que es los mismos embarazos, por ejemplo, sus pérdidas recurrentes que pueden haber tenido un origen cromosómico o no, y aquellas de que simplemente por razones de esterilidad no pueden conseguir. Entonces ellos muchas veces lo que utilizan es donantes de los gametos, puede ser donantes de óvulos, donantes de semen, ¿no?, pero siempre garantizando de que las personas que van a donar sean lo suficientemente sanos como para minimizar los riesgos de que puedan estar portando algún riesgo de generar una cromosomopatía, ¿no? Entonces, a veces eso tampoco va a ser suficiente, porque las cromosomopatías pueden ocurrir en cualquier persona, ¿no? Se dan al azar y tienen mucho que ver con el envejecimiento de los gametos en el caso de la mujer. Por eso, para donantes de óvulos se prefiere personas bastante jóvenes que ya hayan tenido hijos sanos, ¿no? Entonces, en lo que es el diagnóstico genético preimplantacional, vamos a tener diferentes técnicas, como por ejemplo la biopsia de las tómeras, también la biopsia del cuerpo polar y también la biopsia del blastocista, ¿no? La siguiente, por favor. En algunos casos, cuando hay incapacidad varón eyacular, ya sea por lesiones, de repente alguna parálisis, o en los casos que hay una oligospermia muy marcada, y entonces por más que se haga una capacitación espermática no hay una buena respuesta de estos espermatozoides, entonces ya se emplean métodos sumamente drásticos como coger un espermatozoide que esté en mejores condiciones y introducirlo dentro del ovocito para forzar la fertilización. Esto se le conoce como inyección espermática intracitoplasmática, y no se hace pues con cualquier microscopio o cualquier pipeta, ¿no? Para esto se necesitan equipos sumamente sofisticados que van adicionados a los microscopios invertidos, que son equipos de micromanipulación. Siguiente, por favor. Y estos son los equipos de micromanipulación que vean ustedes, más parece un aparato de videojuego que tiene ahí, donde son manipulados por el operador para que en la placa de Petri que contiene los gametos que van a ser el niño se pueda manipular. Entonces, acá tienen ustedes la placa conteniendo el material, ¿no?, y el observador a través de las lentes de este microscopio tiene que ir teniendo con mucho cuidado haciendo las operaciones pertinentes. La siguiente. Otra técnica es la biopsia del cuerpo polar. El cuerpo polar se va a formar, digamos, en el proceso de maduración del ovocito antes de su fertilización. El primer cuerpo polar aparece, una célula que recibe muy poco citoplasma, sin embargo tiene la misma información genética que queda en el producto femenino. Entonces, la investigación que puede hacerse a través del cuerpo polar puede ser de valor diagnóstico si se le hace pruebas preimplantacionales con esta técnica de FISH, ¿no?
porque va a ser informativo del complemento que se ha quedado en el núcleo. La siguiente, por favor. Otra técnica es la biopsia de blastómeros. Los blastómeros se van a formar ya del proceso post-fertilización a las 72 horas, ¿no? Se forma esta mórula. También vean ustedes con una pipeta, al igual que en las pruebas anteriores, se va a coger a este preembrión para con otra pipeta extraer una de estas blastómeros. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues, ustedes dirán, pero esto es perjudicial porque ahí ya se puede estar dañando al embrión. Lo cierto es que el preembrión, en esta etapa, las características que tienen las células son totipotenciales, es decir, cualquiera de ellas está en condiciones de formar el embrioblasto o de formar el tromboblasto. Entonces, en ese sentido, no va a haber mayor efecto deleterio. Entonces, la información que se pueda obtener de una de estas blastómeras en cuanto a su constitución cromosómica va a ser representativa de todo el preembrión. Entonces, ahí sí se va a seguir con el resto del procedimiento de implantación. Si no, simplemente se descarta. Esto también para mencionar los aspectos ético-legales, porque cuando se hacen estos procedimientos de fertilización asistida, entonces muchas veces a la mujer se le induce a hiperovular. Entonces vamos a tener a veces el rescate de 6 hasta 8 ovocitos, que cada uno de ellos va a tener la oportunidad de ser sometidos a procedimientos y generar un preembrión que después, una vez que se obtiene el éxito de la implantación, simplemente son descartados. La siguiente. Otra técnica que ya es después del cuarto día, o sea, todo esto tiene que hacerse hasta antes del quinto día, porque si ya pasa el tiempo, entonces no se va a poder hacer la implantación. Y esto tiene que ser ya un trabajo programado. Pero después del cuarto día ya se va a formar una cavidad en el interior de la módula en desarrollo, que es el blastocele, y llega a ser el preembrión recibe el nombre de blastocisto. Entonces, el embrioblasto va a estar constituido por unas pocas células, no pasan de 8, mientras que el resto de las 107 que constituye todo el blastocisto van a ser células que van a estar destinadas a la formación de la placenta. Entonces, aquí se puede obtener mayor cantidad de células, incluso para hacer el diagnóstico preimplantacional, ¿no? Y si el resultado es favorable, entonces se procede a la implantación. El siguiente. Y estas son sondas ya que se trabajan precisamente para este tipo de tecnologías, en las cuales ya no solamente están marcando a los cromosomas que tienen una participación más directa en la función de cromosomopatías como es el 21, el 13, el 18 o los sexuales, sino también a otros cromosomas que se sabe que pueden ser causantes de abortos de estas etapas preimplantacionales, como es el cromosoma 16, el cromosoma 22. En este caso, las marcas, estas son marcas, nos están indicando las 3 señales que corresponden al fluorocromo específico para el cromosoma 16. La trisomía 16, si cualquiera de estos elementos que está siendo observado, ya sea el cuerpo polar, la blastómera o el tejido trofoblástico que ha sido conseguido, muestra este tipo de triplicación en las señales, entonces ya simplemente no se implanta. Bueno, esto es el panorama que se tiene respecto a lo que es el diagnóstico prenatal. Yo quiero agradecer una vez más a la institución que me ha permitido estar con ustedes este día. Yo trabajo en el Instituto Nacional Materno Perinatal, del cual yo me siento bastante orgulloso de su